3, 2, 1. Amén. Un saludo a todos ustedes en esta mañana, los que nos siguen a través de las redes sociales, Greetings to everyone that follows us through social media y a cada uno de los que están presentes en esta mañana. and each person that's here. Aquí en Estados Unidos estamos celebrando el Día de las Madres. Here in the United States, we're celebrating Mother's Day. Si miran unos regalitos, es para las madres que están presentes aquí, If you see some gifts here, it's for the mothers that are present here. no para usted que en las redes sociales, así que le pedimos disculpas. Not for you guys on social media, I'm sorry. Pero queremos felicitar a las madres por este día But we want to just say congratulations to the mothers today. y es un día muy especial And it's a special day. porque mi madre sobrevivió a una enfermedad muy grave esta semana. My mother survived a very difficult thing this week. Le mando un abrazo, un saludo desde acá. I send her hugs from Y here. la verdad me quebrantó el Señor con la situación de ella. And it really broke me down a bit. Y le pedí al Señor que me diera una oportunidad de verla más con vida. And I asked the Lord to let me see her one more time alive. Y gracias a Dios que el miércoles de esta semana salió del hospital And thank God that on Wednesday she left the hospital. y que está un poco mejor. And that she's a little better. Un saludo a toda mi familia I just want to say greetings to all my family y un abrazo a todos, and a hug to a todas las everyone mamás que nos siguen a través de las redes sociales. and to all the mothers on social media. Este día This day, quiero hablar algo que verdaderamente me ha impactado el corazón muchísimo. I want to talk about something that really has impacted my heart. La semana pasada por situación de salud no pude estar con ustedes, Last week, because of a health situation, I wasn't able to be here last pero week. mi hijo y mi esposa ministraron But my son and my wife, they were able to minister. y hablaron de un tema muy interesante sobre el Espíritu Santo. And they spoke over an interesting concept with the Holy Spirit. Pero en este día But today, quisiera hablarles un poco de la continuación de ese tema. I want to continue on that theme and go forward. Y quería hablar sobre la necesidad del poder de Dios. And I want to talk about the necessity of the power of God. Hay muchas iglesias, There's a lot of churches y muchos predicadores, and many preachers. pero hay muchos predicadores que no tienen el poder de Dios. But there are many preachers who don't have the power of God. Tienen conocimiento de la Biblia. They have an understanding of the Estudian Bible. homilética, estudian hermenéutica, They've studied hermeneutics, they've studied homiletics, estudian historia hebrea, they studied Hebraic studies, todos los ramos de la teología, and all these branches of theology. pero no tienen la llenura del Espíritu But they don't have the filling of the Holy Spirit. y cuando yo vine a este país y fui a dos escuelas When I came to this country, I went to 2 different schools. y las dos refutaban, And they both were both refuting lo acerca del Espíritu Santo. the concept of the Holy Spirit. Por favor, alguien tiene Apple, me consigue una extensión, se me está cayendo la batería, no me di cuenta que no se cargó. Necesito que alguien tenga un conector de Apple y me lo conecte aquí. Perdón, seguimos. Entonces voy a hablar sobre la necesidad del poder de Dios. So I'm going to talk about the necessity of the power of God. En 1 Corintios 4:20 In 1 Corinthians 4:20, dice la Biblia, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. because the kingdom of God doesn't exist just in words, but also in power. Veamos otra vez lo que dice. So let's see that again. Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste en palabras, sino en poder. doesn't just consist in words, but also in power. Ahora bien, veamos lo que está diciendo. So let's see what it's saying here. Esto es lo que quisiera que usted mirase. This is what I want you to see. Cuando Jesús vino, predicó por 3 años y medio. When Jesus came, he preached for 3.5 Él years. fue la palabra de Dios encarnada. He was the word of God made flesh. Él era la palabra de Dios. He was the word of God. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que la iglesia no se establece hasta después. The church isn't established until much later. Jesús no estableció una iglesia. Jesus didn't establish a church. Lo que él fue, vino a hacer milagros, He came to do miracles. vino a predicar el evangelio, He came to preach the good news. pero nada sucedió But nothing happened al establecimiento de la iglesia until the establishment of the church hasta 3 años después. until 3 years after. Así que nosotros vamos a ver en esta mañana So we're going to see this morning que el reino de Dios no consiste en palabras. that the kingdom of God doesn't exist in words. No solamente las palabras son importantes, The words aren't the only thing that's important here, sino el poder de Dios. but the power of God.
Me salvó la vida hoy. No es esta conexión. It's like USB 3. USB Muy bien. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Recibiréis poder. Cuando Jesús vino, You will receive power. When Jesus came, la primera advertencia a sus discípulos the first thing that he said to his disciples es que ellos iban a recibir el poder de Dios. is that they were going to receive the power of God. Entonces, la palabra es la siguiente. So the word is the following. Esto se encuentra en Lucas 24:49. Luke 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Behold, I will give you the promise of my Father over you, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén but remain in Jerusalem hasta que seáis investidos del poder de Dios de lo alto. until you have been invested or filled with the power from up high. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, In Acts 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. but you will receive power when the Holy Spirit has come over Y you. me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and all of the land. ¿Qué está diciendo? So what's happening here? Es que el reino de Dios, si no tiene el Espíritu operando, The kingdom of God, if he doesn't have the Holy no Spirit está operating, completo. is not complete. Y mucha gente ha estudiado al Espíritu Santo como una doctrina, Many people have studied the Holy Spirit as a doctrine, pero no como un ser que nos capacita, nos llena, nos reviste de poder. but not as a being who fills us and fills us with power. Entonces, por eso es tan importante entender That's why it's important que el to Señor, por understand 3 años y medio, that the Lord, for 3.5 el years, Señor Jesucristo estableció a 12 hombres para que estuvieran con Él Jesus Christ established a group to be with him y para enviarlos a predicar. and to send them to preach. Pero no, les dijo, pero no se vayan a mover But don't move hasta que no reciban el poder de Dios. until you receive the power of God. Amén. Muy bien, gracias hermano. Disculpas a todos ustedes. Entonces, ¿qué sucede aquí? So what happens here? Ellos estarían incompletos haciendo el ministerio solamente con palabras, They would be incomplete just doing the ministry with just words. sino que tenían que tener el poder de Dios para hacer el They ministerio. had to have the power of God to do the ministry. Y hoy día la gente no está buscando conocimiento bíblico. And today, people aren't looking for biblical understanding. La gente quiere ver si el poder de Dios todavía existe. They want to see, does the power of God still Si Dios exist? todavía es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. If God is the same yesterday, today, and forever, Si Él todavía puede sanar a los if He enfermos. can still heal the sick, Si Él puede echar fuera demonios. if He can cast out demons, Si Él puede llenar las iglesias con el poder. if He can fill the churches with power, Porque estamos careciendo del poder de Dios. because we don't have this today. Estamos orando las iglesias, orando y orando por un avivamiento. The churches today are praying for revival. Pero si no tienen al Espíritu Santo operando en sus iglesias, no va a haber ningún avivamiento. But if they don't have the Holy Spirit operating in their Porque church, cuando el this isn't going to Espíritu work. entra a una iglesia, Because when the Holy Spirit enters a church, hace un estruendo. it's a big shakeup. Comienzan a suceder muchísimas cosas. Things begin to happen. Y es cuando verdaderamente surge el derramamiento del Espíritu y el avivamiento. And that's when revival happens, when the filling of the Spirit occurs. Por eso dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon Y me you. seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. And you'll be my witnesses in Jerusalem, Samaria, to the ends of the earth. Ahora Jesús identificó la promesa del Padre como el bautismo del Espíritu Santo. The promise of the Father is shown here. De modo que ahora podemos ver que el poder provenía de la misma fuente. Jesus identified the promise of the Father coming through the baptism of the Spirit, by way in which the power would come by its own fountain. El bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2:4, In Acts 2:4, the baptism of the Holy los discípulos Spirit, recibieron el poder cuando vino a ellos el Espíritu Santo the disciples received the Holy Spirit when He y hablaron en lenguas. they spoke in Hechos tongues. 2:38. And Acts Y 2:38, Pedro nos dice cómo recibir el poder, pues lo indica cómo se recibe el Espíritu Santo. and Peter explains this. Well, this is how you receive the Holy Spirit. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto, The Apostle Paul told the church in Corinth 4:20, in 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, because the kingdom of God doesn't exist in sino en words, poder. but in power. Esa fue la gran diferencia entre Jesucristo y los judíos. That was the biggest difference between Jesus Christ and the Jewish people. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, When Jesus Christ arrived to Jerusalem,
Todos los judíos que estaban en ese lugar All the Jews in that tenían place, religión, they had religion. tenían palabra, They had word. tenían conocimiento de Dios, They had an understanding of eran God. eruditos en todo lo que ellos hacían, They were experts in everything. pero carecían del poder de Dios. But they didn't have the power of No God. tenían el poder de Dios. They didn't have the power of God. Y eso es lo que hace la diferencia. And that makes the difference. Y te vas a sorprender lo que voy a decir. And you're going to be astounded El día de hoy today. está prohibido en Israel y en toda la nación de Israel In the entire nation of Israel, it's hablar de prohibited Jesucristo. to speak of Jesus Christ. Tú no puedes tener una reunión y hablar abiertamente de Jesucristo. You can't have a meeting and talk of Jesus Christ. Si tú tienes una reunión, los judíos pasan y te escupen. If you have a meeting, the Jews come by and they spit on you. Cuando van grupos de afuera, que a ellos sí les está permitido reunirse con su propia gente, When groups come from outside that are able to get together, los judíos ortodoxos pasan y los escupen. the Orthodox Jews spit on them. Un hermano que estuvo abriendo una iglesia no podía abrir iglesias porque no permiten en Israel tener iglesias evangélicas. There was a brother who was trying to open a church in Israel, and he wasn't able to because they don't allow these churches to be open there. Nosotros para operar aquí en Estados Unidos hemos incorporado nuestro ministerio In order to operate in the United States, we've incorporated the ministry. y estamos autorizados por la nación, por el We're país. authorized by the country, Tenemos el papeleo necesario para operar en este país. and we have the proper paperwork to operate in this country. Pero en Israel no se permite que una iglesia evangélica establezca un lugar. But in Israel, it's not allowed. Está prohibido. Allá está autorizado el judaísmo, Judaism is allowed. está el catolicismo romano Roman Catholicism is allowed. y los musulmanes, And in Islam is allowed. pero no las iglesias evangélicas. But not No evangelical se puede churches. registrar una iglesia You evangélica can't register. porque ellos son rotundamente enemigos de la cruz y de la obra de Cristo. Because they are enemies of the cross and the work of Yo no Christ. sé cuántos de los movimientos modernos que tanto respaldan al pueblo judío All of these movements no that se dan back the church, cuenta la that back the realidad de Jewish lo people, que es. don't realize the reality of what's there. Dice que en Israel no se mueve el Espíritu Santo. That it said that in Israel, the Holy Spirit doesn't. Dice, cuando ellos quieren recibir algo, los cristianos que están allá, viajamos a Latinoamérica. They say the Christians that are living there, they actually travel to Porque Latin allá no America to existen los receive the milagros Spirit. como aquí existen en América o en Sudamérica. Because that's where the Holy Spirit is. El poder de Dios, está una nube puesta sobre la nación y no se mueve el poder de Dios. There's a dark cloud over there, and the Holy Spirit Porque ellos doesn't lo move. expulsaron de la nación. Because they kicked him out of their country. Mataron a muchos cristianos. They killed many Christians. Por eso no existe el poder de Dios en esa nación. That's why the power of God doesn't exist. Y in that muchos de nation. nosotros queremos porque nos han engañado de ir a Israel porque hasta lo mero bueno. And many people tell us, oh, we have to go to Israel to see all these beautiful Allá es un things. desierto espiritual It's a spiritual desert. porque no existe el poder de Because Dios. the power of God is Nosotros there. estamos viviendo en un país donde hay libertad de adorar a Dios. We're living in a country of religious freedom and liberty. Por eso es importante entender la cultura, So it's important to understand la culture, historia de lo que sucedió. the history of what happened. No dejarnos engañar con teorías falsas. Don't let yourself be deceived with false theories. El poder de Dios es necesario para hacer la obra de Dios. The power of God is necessary to do Si the work algo of God. refutaban los judíos religiosos ortodoxos, If it's something that the Jewish people or the Orthodox ellos refuted, no creían en el ministerio de Jesús, they didn't believe in Jesus' ministry porque Jesús no nació en Israel, en Jerusalén, because Jesus wasn't born in y Jerusalem. porque no venía de la descendencia de los sacerdotes de ahí. And because he wasn't from the priestly lineage. Él nació en Nazaret como a 90 millas al norte. He was a Nazarene from 100 years in up Y ellos north. decían, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Could something good come out of Nazareth? Por eso Jesús no desarrolló su ministerio ahí en Jerusalén, That's why Jesus didn't develop his ministry in sino que Jerusalem. tuvo que ir a Capernaum, He had to go to Capernaum. porque aún en su propio Nazaret lo querían matar. Because even in Nazareth, they wanted to kill him. Por eso nosotros tenemos que entender la historia So we have to understand the y history. saber que sin el poder de Dios no se puede hacer el ministerio de Dios. And to know that without the power of God, you cannot do the ministry of Pablo God. dice en una de sus cartas en Efesios, Paul says in one of his letters in Ephesians, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, for this reason I kneel down before the Father of our Lord Jesus Christ, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra, of which everyone receives the name on earth and in heaven, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder por el Espíritu en el hombre interior. that he give us according to his riches and glory and gives us strength with his power of the Spirit
in the interior of man. De manera que Cristo more por la fe en vosotros, en vuestros corazones, The way in which Christ dwells in your hearts, y arraigados y cimentados en amor, and filled and full of love, seáis capaces de comprender todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, and which he is able to comprehend and understand the heights, the depths, the widths, and the lengths, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, and to understand the love of Christ, which is above all para que understanding, seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. so that you can be full with the entirety of Y aquel God. que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, And he which is powerful, that we can have all this abundance and even more than we can ask, or según el understand, poder que obra en nosotros, according to the work in us. a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, To him be the glory of the church in Christ Jesus, por las generaciones, for the generations, por los siglos de los siglos. forever Amén. and ever. Qué Amen. profundidad de Pablo. You know, what a depth here with Paul. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Without the Holy Spirit, we can't do it. Dios mío, ¿hasta cuándo se quitará la nube que está puesta sobre la humanidad? When will this dark cloud be removed from humanity? ¿Cuándo la gente va a entender que es el Espíritu Santo el que hace la obra? When will people be understand it's the Holy Spirit? El Señor that does the work? Jesucristo decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. If I am able to cast out demons in the name of Christ, that means surely the kingdom of God has come. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. If I'm able to heal the sick by the power of God, then surely it's come. Por eso es que a Jesús se distinguía entre todo el pueblo judío. That's why Jesus was different than all of the Porque en el entire momento Jewish en que él people. fue bautizado, The moment when he was baptized, el reino de los cielos se abrió, the kingdom of heaven el opened up. Espíritu Santo descendió The Spirit descended, y fue lleno del poder and de he was Dios. full of the power of God. Y ahí comenzó su ministerio lleno del poder. There he began his ministry, full of power. Donde quiera que Jesús aparecía, se sentía el poder extraordinario porque estaba el poder de Dios operando en la vida de él. Wherever he went, you saw the power because it was operating Ahora, everywhere he ¿por went. qué es necesario tener el poder de Dios? So why is it necessary to have the power of Es God? necesario tener el poder de Dios para poder predicar el Evangelio. To preach the good news. Yo les voy a hablar sobre Pedro. I'm going to talk to you about Peter. Cuando comienza a predicar, When he begins to preach, lleno del Espíritu. full of the Spirit. Aunque antes no era así. Before it Así wasn't que- like that. ¿Es necesario el poder de Dios? So is the power of God necessary? No, es necesario el poder de Dios para predicar el Evangelio. It's necessary to preach the good news. Es necesario el poder de Dios para poder hacer los milagros. It's necessary to do miracles. Es necesario el poder de Dios para echar fuera a los demonios. It's necessary to cast out demons. Es necesario el poder de Dios para sanar a los enfermos. It's necessary to heal the sick. La Biblia dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, The Bible says that the Lord God anointed the Holy Spirit and with power in Jesus, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. he was doing good works and healing all of the oppressed for the devil because Eso- God was with him. Eso era lo que reventaba a los judíos religiosos. That's what made the Jewish people so upset. Que un hombre que no estudió en la cuna de ellos, A man who didn't study que no in their salió de sus schools, universidades, he didn't go to their universities, que no fue a la escuela de los hebreos, he didn't go to their Hebraic tenía un schools, conocimiento tan profundo de las cosas had celestiales such a profound understanding of y heavenly siempre los things. revolcaba con las respuestas que les daba. And he always left them mixed up. ¿Por qué? Why? Porque el poder de Dios estaba con él. Because the power of God Esa es la was with him. diferencia, hermanos. That's the difference. Esa es la diferencia de un hombre lleno del poder de Dios. That's the difference between a man filled with the power of No God. le tiene miedo a nada. He is not scared of anything. A Pablo le decían, pero pobrecito Pablo, te vas y te van a encadenar. Y los profetas le hablaban de todo lo que le iba a acontecer. And Paul, they were saying, oh my gosh, all the things that are going to happen to you. The prophets were telling him, oh my gosh, Le dijo que él you're iba going a, to be ir a, arrested. iba a ir a Jerusalén y que luego iba a recorrer el mundo. You were going to go to Jerusalem and he was going to go around the world. Y Pablo les dice, But Paul told them, ¿por qué lloráis? why are you crying? ¿Por qué me quebrantáis el Why corazón? are you breaking my heart here? Porque aún estoy dispuesto Because I am willing a morir por el Señor Jesucristo to die for my Lord Jesus Christ, si me es posible. if it's possible. La determinación cuando un hombre está lleno del poder de Dios. The determination when a person is filled with the power of La God. vida no vale nada. Your life isn't worth anything. Lo que vale es lo que está dentro de esa persona. What is valued is what's inside. Así que vamos a ver So we're going to see que el único medio that the only way para salvación for es salvation Jesucristo. is through Jesus Christ.
Y aquí es donde Pedro se revienta con uno de los mejores sermones que Pedro predicó, lo predicó a los judíos. And here, one of the best sermons that Peter ever preaches, he preaches to the Orthodox Religiosos. to the religious people. Y dice, y en ningún otro hay salvación, And in no other is there salvation. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Because there is no other person given to us under heaven that can be ¿Qué saved. determinación de este predicador? What is determination? El Pedrito, Peter, que había negado al Señor 3 veces, who had himself denied Christ 3 times. que estaba escondido cuando crucificaron a Cristo, He was hiding when Christ was crucified. pero cuando llegó el Espíritu But Santo, when the Holy Spirit comes in him, fue otro Pedro. it was another person. Es otra persona. Así que es muy importante entender, So it's important to understand. cuando leemos un pasaje de la Biblia, When we read a passage from the Bible, ¿quién lo dijo? who said it? ¿A quién se lo dijo? Who was he speaking to? ¿Y por qué se lo dijo? And why did he say it? Aquí Pedro dice, Here Peter says, en ningún otro hay salvación, there's no salvation in anyone porque no hay else. otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Because there is no other name in heaven given to man of which we can be saved. Entonces, ¿por qué está diciendo Pedro esto? So why is Peter saying this? ¿Por qué lo dijo? Why did he say it? ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? ¿Y por qué lo dijo? Why did he say it? Veamos la respuesta. Let's look at the answer. En Hechos capítulo 4, Acts chapter 4, Pedro y Juan enfrentan al Sanedrín. Peter and John confront the Sanhedrin. Pero la prédica de los líderes judíos Peter's preaching to the Jewish leaders. lo llevó a que lo arrestaran. And it took him to the point where he got arrested. Pedro y Juan Peter and John iban de camino al templo a la oración. were going to the temple. Encuentran a un hombre que había estado atormentado, que estaba cojo de nacimiento, There was a man there who was lame from birth. y él estaba ahí esperando un milagro, He was there waiting for a miracle. pero nunca sucedió. 38 años esperando He'd ahí. been waiting there for 38 years and nothing ever happened. Y ahí va Pedro y Juan. So Peter and John come. Y sale el hombre y le dice que le den una limosnita. And he asks him for some money. Y Pedro le dice, mírame los ojos. And Peter says, look at my eyes. Y lo queda mirando. And he's looking at him. Le dijo, plata y oro no tenemos, Gold, silver, I don't have. pero lo que tenemos te damos. So what I have, I will give you. ¿Qué diría el hombre? What do you think the ¿Qué me man van would a dar say? estos? What are these guys going to give me? ¿No tienen plata? They don't have any money? ¿No tienen oro? No gold, no silver? ¿Qué tienen? What do they got? Algo más valioso Something more que la valuable plata y el oro. than silver and gold. Y le dice, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Gold and silver I have not, but what I have I will give you. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. In Jesus' name, get up and walk. Qué determinación. What a determination. No oraron, They didn't pray. no lo trajeron al comité de oración, They didn't bring him to the prayer committee. no le dijeron a los hermanos, por favor, párense todos porque vamos a orar por el hombre a ver si puede caminar. They didn't tell the whole congregation to get up, let's pray. Cuando el so hombre this tiene el man will poder de walk. Dios, da órdenes nomás. When you have the power of God, you just give an order. No está pidiendo cosas. You're not asking for stuff. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Gold and silver I don't have, but what I have, I will give you. En el nombre de Jesucristo, In Jesus' levántate y name, anda. get up and walk. Y se levanta el cojo. And he gets up, Y ya no estaba cojeando. and he was no longer ¿Y limping. sabes qué hizo? You know what he did? Se fue con ellos al templo. He went with them to the temple. Y iba cantando, danzando y alabando a And he Dios. was singing and dancing and praising God. ¡Wow! Y Pedro y Juan And Peter and John caminando como nada. were walking like Y el nothing. hombre con ellos ahí. And that man there Y with el him. otro cantando, Peter danzando y singing alabando a and Dios. dancing and praising God. Emocionante la historia, ¿sí o no? It's an exciting story, right? Este hombre recibe el milagro This man receives the miracle, y no quedó callado. and he wasn't quiet about it. Qué solemnidad, ni qué religión, ni qué cuidado. What religion, whatever, he didn't Él care. entró al templo como si fuera dueño del templo. He got in there as he Y owned the iba temple. cantando, iba danzando y alabando a Dios. 38 años lo habían visto ahí tirado. 38 years, everyone saw him. La religión no había hecho nada por ellos. Religion did nothing for him. Y aquí viene un hombre con el poder de Here Dios comes a man with the power of God. y le dice, levántate He ya. says, get up and walk. ¿Qué diferencia? ¿No? What a difference it made Cuando el poder de Dios opera en una persona. when the power of God operates in an individual. Así que en Hechos capítulo 4, del 1 al 4, So in Acts 4, 1 through 4, arrestaron a Pedro y a Juan they arrested Peter and John.
y los metieron en la cárcel. They put him in jail. ¿Y quién cree que los llevó? And who do you think took him? Leamos. Let's read. El arresto de Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. In the arrest of Peter and John, they were speaking to the people, and there came the high priest and then the chief guard in the Los temple. saduceos, The Sadducees resentidos de que enseñase al pueblo were resentful of what they were teaching the y people anunciasen en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. because they were announcing the resurrection of Christ among the Y les dead. echaron mano And they put hands on him, y los pusieron en la cárcel and they put him in jail hasta el día siguiente, until the next day porque era tarde. because it was already late. Pero muchos de los que habían oído la And palabra many that heard the word creyeron believed, y el número de los varones era como 5,000. and it was about 5,000 people. ¿Cómo les queda? So what do you think? Estos sinvergüenzas religiosos These good for nothing religious people que defienden la religión, defend religion, que defienden la tradición, defend tradition. que no tienen el poder de Dios. They don't have the power of God. Aquí estaba el mismo sumo sacerdote, Here was the priest, el high priest, el sumo the sacerdote, highest priest, los escribas, the scribes, los fariseos, Pharisees, los saduceos, Sadducees, todos los que habían crucificado a Jesucristo. all of those who crucified Christ. Y ahora aquí se les levantan, mataron a uno y se les levantan dos. You know, they kill one and two get up. Pedro y Juan. Peter and John. Y no tuvieron miedo. And they weren't scared. Entraron al templo con el hombre They came to the temple. y with eso him. reventó a los religiosos. And the religious people freaked Si ya lo out. matamos al jefe de estos y ahora, We already killed their boss, and here they are. mira, Look. cuando el poder de Dios está, hermano, nadie nos puede parar. When the power of God is there, nothing can stop Y it. aquí van a la cárcel. So they go to jail. Y ahí va Pedro. Here goes Peter. Y ahí va Juan. Here goes John. Y metieron hasta el cojo en la cárcel. You know, and they put even the guy who just got healed in jail. Recompensa por haber sanado. For having been healed, his reward is going to jail. Lo que hace la religión. That's what religion does. No me confunda con los hechos, dicen los sacerdotes. Don't confuse me with these acts, No me confunda con los milagros. with miracles. Nosotros ya tenemos nuestra propia religión We already have our y ya religion, hemos tomado nuestra and determinación. we've taken our determination. Así que nosotros no estamos de acuerdo con que tú hayas levantado a ese hombre y lo hayas sanado. So we're not in agreement with the fact that that man over there is healed. No les importaba They el didn't poder de care. Dios. They didn't care about the power of No God. les importaba el ministerio. They didn't care about ministry. Les importaba que la gente se iba a salir de la iglesia. They were worried that people were going to leave their church. No les predique tan fuerte, pastor. Don't preach too hard to A mí me them. dicen, oye, pastor, si usted le explicara más suave a la gente, tu iglesia tenía bastante gente. They tell me, hey, pastor, if you Porque la preach a verdad, lot tú eres prettier, la your church verdad- will be full. La verdad, tú eres buen orador. You know, you're a good orator. Pero si le explicara suavecito y le echara así pañito de agua tibia, la gente se vendría más contigo. You know, if you spoke a little nicer to people, gave them something a little more, they'd be Todos there. estarían contentos Everyone would contigo. be happy with you. Yo prefiero que estén enojados conmigo acá y no toda la vida allá en el reino de Dios, ¿verdad? I'd rather everyone be mad at me here than be mad at me over there on the other Entonces, ¿qué side. pasó acá? So what happened? ¿Dónde está Pedro y Juan? Where are Peter and John? En la cárcel. In jail. ¿Y dónde está el cojo? Where's the lame man who was healed? Había que hacer fiesta y celebrar porque 38 años que estaba cojo y este hombre, pues sabemos, tenemos que darle un reconocimiento. You know, after 38 years of being lame, he was healed, and so they had to give him some reward for this. Y lo mandaron a la cárcel. So they sent him to jail. ¿Pero qué pasó? But what happened? Hechos 4, 5 al 7. In Acts 4, 5 through 7, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Peter and John are brought before the Sanhedrin. Recuerde que el Sanedrín estaba dividido en dos grupos. Remember, there were two different Los divisions in the saduceos, los Sanhedrin, fariseos. Sadducees and the Pharisees. Unos no creían en la resurrección ni en el destino futuro de las personas. Some didn't believe in the resurrection and the final destiny of people. No creían. They didn't Y believe siendo judíos They were Jewish, y estando en la Biblia being in the y Bible. eran parte de la religión They were part of the y religion. no creían en la resurrección. They didn't believe in the Por resurrection. eso cuando Jesús se resucitó, So when Christ les dio resurrected, tremenda bofetada. that was a big epitaph. Entonces aquí los van a indagar. So here they're gonna, Y aquí está toda la cúpula religiosa. and here's the entire religious gathering here. Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Peter and John are brought before the Sanhedrin. Y aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, And then on the next day, the people that got together there were the governors, los ancianos the ancients, y los the escribas, scribes,
Imagínate toda la cúpula religiosa de la religión judía sentada aquí para juzgar a dos hombres que están llenos del poder de Dios por hacer milagros. Imagine that the entire grouping of these religious people were there just to condemn those two who had done the work of Hoy le Christ. decimos a la gente que Dios sana cánceres. Today we tell the people that the Hoy Lord le heals decimos que en este cancer, ministerio Dios hace milagros. that God does miracles. No, no es posible. No, that's not possible. Yo creo que es la quimioterapia. It's got to be the chemo, bro. Puede ser otro sistema que está trabajando en las It's personas. something else that's Pero working el poder there. de Dios en la época moderna no se está But moviendo. God, in the modern times, He doesn't do miracles. Parecen de los gobernantes judíos, ¿verdad? They sound like these Jewish people at the time. Aconteció que al día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, And so we saw the governors, the ancients, the scribes, y el sumo sacerdote the high Anás, priest, Annas, Caifás, Caiaphas, Juan y John, Alejandro, and Alexander, y todos los que eran la familia del sumo sacerdote, and casi nada. all of those that were the family of the high priests. Poniendo en medio los preguntaron, And they put them in the middle and they asked them, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? in what power and in what name have you all done this? Qué miedo para Pedro. Fear for Peter. Juan estaba temblando John's there. y el hombre And that cantando, man's there singing, danzando y alabando a dancing. Dios. Well, I'm praising God. Pero cuando Dios hace un milagro, a mí no me importa que empiece la When religión. you experience a miracle, you don't care what religion tells Yo you. era ciego y ahora I veo. was blind, now I see. Yo estaba cojo y ahora camino. I was lame, but now I can A mí no walk. me importa que diga la religión. I don't care what religion says. A mí lo que me importa es lo que Dios ha hecho por mí. What matters is what God did Y for eso es me. suficiente. And that's enough. Amén. Amen? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Because the God that we have is a God of Es power. un Dios que hace A milagros. God that does Un miracles. Dios que resucita muertos. That resurrects the Un Dios dead. que sana a los enfermos. That heals the sick. Amén. Amen? Ahora en Hechos 8, 4, 8 al 12. In Acts 4, 8 through 12. Y aquí está el mensaje. And here's the message. Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Qué tremenda congregación tenía para predicar. So Peter preaches to this leadership of Jewish people. Oye, a mí me gustaría estar en los zapatos de Pedro, And I ¿no? would have loved to have been in his shoes at that Dale time. una sacudida a esos sacerdotes religiosos. Going hand to hand with the director of the religious group. A todos los que están nombrados aquí. Everyone that they named. Sanedrín, los fariseos, los Sanedrín, hipócritas, los Pharisees, escribas. Sadducees. Mira, Jesús no era nada fácil con ellos. Jesus wasn't easy with them. Generación de víbora le decía. Generation of vipers, he called them. Pueblo cargado de maldad. People full of evil. Paredes blanqueadas. Of these whitewashed walls. Jesús no les habló suave. He didn't talk to them easily. Y si tú le preguntas a Juan el Bautista cómo les predicaba, And if you ask John the Baptist how he preached to them, no era nada liviano con he ellos. wasn't soft with them. Nosotros sí tenemos que tener mucho respeto porque pues por ahí vino el Señor. We have to be so respectful because, hey, the Lord came through there. Bueno, la religión hace mucho daño. Brother, religion hurts so Se many desviaron people. del propósito divino. They got off their Se divine salieron de la purpose. They got verdad. out of the truth. Crearon su propia religión con su propia ideología. They created their own religion with their own Eliminaron a ideology. Dios y eliminaron el poder de They Dios. eliminated God and God's power. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. So Peter's full of the Holy Spirit. Esta es la frase. This is the phrase. Pedro lleno del Espíritu Santo. Peter, full of the Holy Spirit. ¿Cómo estaba Pedro? How was Peter? Lleno del Espíritu Santo. Full of Digan, the con Holy poder, Spirit. hermano, no Say le dé with miedo. power, Aquí no hay brother. fariseos. Tell them to the Pharisees. Llenos del Espíritu Santo. Full of the Holy Spirit. Y les dijo, And he said to them, gobernantes del pueblo, governors of the people, ancianos de Israel, ancients of Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, today we're going through an interrogation about the benefit of a man who was healed. ¿de qué manera este haya sido sanado? So which way was he healed? Sea notorio a todos vosotros Should be something to all of you y a todo el pueblo de Israel and to all the people of Israel. que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus Christ of a quien Nazareth, vosotros crucificaste, whom you ustedes lo crucified, crucificaron, you ustedes, crucified, ustedes, you did, you did, ustedes you lo did, crucificaron. you crucified him. Dios mío. ¿Cómo estaba Pedro? How was Peter? Lleno del Espíritu Full of Santo. the Spirit. A quien vosotros crucificasteis Who you crucified y a quien Dios le resucitó de los muertos, and who God resurrected from the dead. por él este hombre está en vuestra presencia sano.
By him, in our presence, this man is ¿Cómo les healed. quedó el ojo? ¿Ah? Ay, Dios mío. Oh my Lord. Lo querían humillar, They wanted to humiliate him. lo querían amedrentar, They wanted to break him down. pero no sabía que se levantó Pedrito con todo. But he got up with everything. Pero cuando el poder de Dios está, Because when the power of God is there, la religión no vale nada. religion is worth nothing. ¿Cómo les quedó a los saduceos, How is it to the Sadducees? a los fariseos, Pharisees. a los que no creían en la resurrección? Those who didn't believe in the A resurrection. este Jesucristo que ustedes mataron, This man, Jesus Christ, that you killed, Él lo ha resucitado. he has Él ha resurrected. resucitado. He is resurrected. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros, no era ni judío, no era no era ni de Jerusalén, no In era the de name of Judea, Jesus of Nazareth, who was not from Judea or not from Jerusalem, era de Nazaret. he was from Nazareth. En el nombre de Jesús de Nazaret, In the name of Jesus of Nazareth, este hombre ha sido sanado en vuestra presencia. this man has been healed in our presence, En su boca, en su mismo templo. in your temple. Ahí fue sanado. He was healed. Y no por tu religión, And not because of your y religion, no por tus conocimientos not because of your teológicos, theological understanding, sino por el poder de Dios. but by the power ¿No te of emocionas God. esto, hermano? Doesn't this get you excited? Yo creo que te deberías emocionar un poquito. You should get a little excited. Que cuando el poder de Dios llega, Because when the power of nada God se comes, puede resistir. nothing can resist. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. And this Jesus is the rock which has gone through all reproach for you, the builders here. Qué tremendo sermón, ¿eh? ¿A quién se lo está diciendo? Who's he telling this to? ¿Quién lo dijo? Who said this? Pedro. Peter. ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? A los fariseos, saduceos, a todos los gobernantes de la nación de To all the Israel, governors of the nations of Israel. a todos los hipócritas. To all the hypocrites. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. This Jesus, he's the rock La piedra reprobada por ustedes mismos, that was reproached by que you. tienen la religión pero han sacado al Señor de su religión. Who say they have Así the Lord, están las but it's not the religiones hoy Lord. día, las iglesias están llenas de religión pero no hay poder. That's how many churches are today. They have religion. Imagínense no si power. hubiéramos tantos Pedros en la actualidad predicando con poder la palabra de Dios. Imagine if we had many Peters here preaching the word with power. ¿Qué sería de nuestro mundo? What would happen in our world today? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Who has been the head cornerstone. Y aquí va el mensaje que les rompió el alma. And here's the message. Y en ningún otro hay salvación. And in no other is there salvation. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Because there is no other name given to us under heaven to man that can be saved. ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? A los que no creían. To those who did not A believe. la cúpula To religiosa. the entire religious group. A los que habían matado al mismo Señor Jesucristo. The same ones who had crucified En Christ. ningún otro hay salvación. In no other is there salvation. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres There's en no que other name under podamos heaven. ser salvos. Of which we can be saved by. Hermanos, no hay salvación sin Cristo. There's no salvation without Christ. No importa qué tan buena sea tu It religión. doesn't matter how good your religion Hay is. muchas religiones en el mundo, hay más de 4,000 religiones There's more en el than mundo. 4,000 religions in the world. Y ninguna de ellas tiene a Cristo. And none of them has Christ. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible says. porque en ningún otro hay salvación. Because in no other is there salvation. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Because there is no other name under heaven of which we can be saved by. Oye, hermano, qué tremendo sermón. Póngase What a a tremendous pensar. message. Begin to think. Con una evidencia de un milagrote With ahí an evidence of a miracle here. que lo pasó por las narices de los That was religiosos. there to the religious noses. No crea que todo el tiempo que pasaban estos fariseos hipócritas lo miraban ahí. You don't think that they all looked at him with a different way every time he walked by? ¿Y cómo les quedó cuando lo miren ahí con Pedro y Juan? And then they see this guy there with Peter and John. Tremendo. It's tremendous. Instantáneamente fue lleno del Espíritu Santo. Instantly he was filled with the Holy Spirit. De nuevo, evidente por su osadía sobrenatural para hablar el Evangelio directamente al corazón del problema. Which was able to see supernaturally through the way he was able to Qué speak of the oportunidad, gospel directly qué to the heart of the oportunidad. problem. Qué oportunidad tan tremenda le da Dios. What a tremendous opportunity that God gave him. ¿Cuántos se convirtieron de esos? How many there do you think were converted? Ninguno. Neither. No.
Los 5,000 ya se habían convertido. The 5,000 and already converted. Ellos vieron el milagro y se creyeron en eso. Inmediatamente yo creo que Pedro les predicó otro sermón ahí. They saw the miracle, and so they were there. El primer sermón que predicó fueron 3,000. The first sermon he preached, there were 3,000. Pero aquí les predica a los religiosos. But here he speaks to the religious people. Ellos no creían. They didn't believe. Entonces, ¿qué hicieron los líderes religiosos? So what did the religious leaders do? Los líderes judíos reaccionaron al sermón de Pedro. How did they react to his sermon? 4:13 de Hechos. 4:13 in Acts. ¿Qué vieron ellos en el carácter de Pedro y de Juan? What did they see in the character of Peter and John? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, And so seeing the demeanor of Peter and John, que eran hombres sin letras y del vulgo, that these were men who were unschooled se maravillaban and vulgar. y reconocían And they were like, oh, que habían estado con Jesús. they had been with Jesus. Lo tuvieron que reconocer They had to recognize these guys had been with Jesus. porque les habló con todo, hermano. Because they spoke in such a way, with everything. El Espíritu Santo es el que saca todo a la luz, hermano. The Holy Spirit is that which brings everything to Cuando light, revela esas verdades que están ocultas, reveals those hidden truths, que los confronta, los sacude, los and crunch tuerce. them and makes it twist and get in there. Ninguno de esos hipócritas podía hablar como con el de nuevo que hablaba este hombre None of lleno those del Espíritu hypocrites could Santo. speak the way these guys could, filled with the Holy Estaba Spirit. la crema innata de la religión judía. There was the cream of the crop here. Pero aquí está un hombre lleno del Espíritu Santo que hace la diferencia. But the Holy Spirit is what made the difference in these men. Hechos 4:15 al 18. So Acts 4:15 through 18. Y tomando consejo, los líderes de los judíos mandaron a Pedro y a Juan que dejaran de predicar a Jesús. And so they told them, the Jewish leaders told Peter and John to stop preaching about Jesus. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: And so they kicked them out and they said, okay, we're going to confer together. And they were saying, ¿Qué haremos con estos what are we going hombres? to do with these guys? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? What are we going to do with these guys? Estamos en problemas. We got problems. Nos acusó de que matamos a su líder. He said he's accusing us of killing his leader. Nos dijo que aparte de él no hay salvación. He said outside of him there's no salvation. Y por el nombre de él ellos hacen milagros. And then in his name they do Y miracles. nosotros se nos echó el muerto encima. And they put the whole dead person on us. ¿Y ahora qué vamos a So hacer? what are we going to do? Eso sí es preocupante, hermano. That's worrying. Cuando la religión se queda desnuda. When religion is there Y cuando tú naked, tratas de defenderla. and then you try to defend it. Ay, pastor, Oh, pastor. no hablemos tan malo de nuestros hermanos judíos. So don't speak so bad about our Jewish brethren. Porque la verdad, ellos son el linaje escogido. Because they are a divine lineage. Sí, Dios los escogió, la nación que Dios escogió. Yes, God chose them. Nadie está refutando eso. No one refutes that. Pero se descuidaron de lo más importante. But they let go of the most A important los suyos aspect. vino y los suyos no lo recibieron. To him he came, to him his own he came, and they Pero a rejected him. todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de But Dios. to those that received Christ, to them gave he the power to become the sons of Entonces, ¿qué God. haremos con estos hombres? So what are we going to do with these guys? Porque de cierto, Because surely, señal manifiesta que ha sido hecha por ellos. we see a manifest miracle here. No podemos negar que We can't deny el it. hombre nosotros lo hemos visto por 38 años ahí. We saw him for 38 years lame. Y ahora decimos que eso no vale. And now we're going to say that that's not worth La gente it. no nos va a creer a nosotros. People aren't going to believe us. ¿Qué hacemos? What do we do? Vamos a matarlos a todos. But we're going to kill everybody? Y eso fue lo que sucedió, hermanos. And that's what ¿Tanto happened. usted que defiende el pueblo judío? All of ¿Qué you hicieron con la Jewish iglesia people. cristiana? What happened with the Christian church? La iglesia la esparcieron, mataron, mataron y mataron y They mataron y killed mataron. and killed and Los persecuted mismos Christians. judíos The same Jewish people que mataron a Jesús. that killed Christ. Asolaron la iglesia cristiana. They began to isolate the Christian church. Por eso hay tanta recriminación contra el pueblo judío. That's why there's so much recrimination. Por eso han against tenido que Jewish pagar people. un precio tan alto That's por, why they paid such a high price. por este crimen tan terrible que has cometido. La sangre de tanto inocente The blood of so many innocents fue derramada por ellos. was shed by them. Y ellos dicen, ¿qué haremos con estos hombres? What do we do with these men? Porque de cierto señal han manifestado y ha sido hecha por ellos. Because surely this miracle has happened Notorio a todos los que moran en Jerusalén. to all of those here in Jerusalem. Todos ya saben lo que pasó. Everybody knows what happened. Es notorio todo. It's notoriety. Todos Everyone van al knows it. templo. Everyone goes to the temple. Todos los judíos iban al All templo. the Jewish people went to temple. Todos los judíos miraban a ese hombre. They all saw that man. Y ahora, And now, ¿quién lo sanó? No fue la religión. Who healed them? It wasn't No fue mi religion. iglesia donde voy. not the church that I go La to. iglesia que he defendido toda la vida. The church I've defended my whole La life. iglesia que es la religión de mis padres. The religion of my La parents. que me inculcaron mis padres. My parents gave me.
Pero que venga un hombre y otro hombre But a man y comes que lo and, sane, and they heal him? esto está raro. This is weird. Entonces, So, sin embargo, okay. para que no se divulgue más entre el pueblo, So this doesn't keep happening in this town. amenacémosle. Let's threaten them. ¿Qué dijeron? Vamos a I amenazarlos. said, we're going to threaten them. Para que no oren aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. That they don't speak about this man in this place in this name. Y llamándolos, And they called them. les intimidaron. And they intimidated them. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. That in no form or matter should they ever speak and teach in the name of No Jesus. importan los milagros. Miracles don't A la matter. religión no le importan los milagros. Religion doesn't care about miracles. La religión no le importa a la gente enferma. Doesn't care about sick people. A la religión le importa defender sus creencias. Religion only cares about defending itself. Pero cuando viene el hombre de Dios, But when a man of God lleno del comes, Espíritu full Santo, of the Spirit, y los milagros comienzan a and the surgir, miracles y begin la to gente happen, se comienza a and convertir, people convert, y comienza a haber un derramamiento del Espíritu Santo en la nación, and we see the Holy y Spirit las released upon iglesias the se quedan nation, vacías and the nations are empty porque no hay nada en la religión. because there's nothing in religion. Todo está en el poder de Dios. Everything is in the power of God. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible says Jesucristo es el único mediador. that Jesus is the only mediator. 1 Timoteo 2:5. In 1 Timothy 2:5, Porque hay un solo Dios because there's only one y God un solo mediador and one mediator entre Dios y los hombres. between God and man, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Christ, the Son of Ese God. nombre es sobre todo nombre. That name is above all names. Ese nombre, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. To him be the glory and honor and Digno de la power forever adoración and ever, de su worthy of pueblo. worship, Porque es el que tiene el poder para cambiar las cosas. because he has the power to change things. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk. Jesús es el único camino para entrar al reino de Dios. Jesus is the only path to get into the kingdom of God. Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador del mundo. Jesus was chosen by God to be the Savior of the world. Jesús es el único que bajó del cielo y ha regresado allá. The only one who's come down from heaven and also returned. Vino de allá He came from there y se fue para allá. and he went back. Es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. He's the only person who's lived a perfect human Y life. tengo los textos bíblicos. And we have the biblical El único scriptures. el único que sacrificó por el pecado fue el Señor He's the Jesucristo. only one who sacrificed himself for the sinner. Él solo cumplió la ley de los profetas. The only one who fulfilled all of the law of the Es prophets. el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. The only one who has conquered death forever. Y es el único mediador entre Dios y los And the hombres. only mediator between God Ese es and man. Jesucristo. That is Jesus Y es Christ. por eso que necesitamos el poder del Espíritu That's why we Santo need the power of the Holy para Spirit predicar el poder de nuestro Señor to preach the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Es el único hombre a quien Dios ha exaltado. The only man who Hasta God lo has sumo. exalted until the highest points. En varios lugares, además, en Juan 14:6 dice, Jesús habló de sí mismo como el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. In many ways, we've seen, like in John 14, that Jesus was the way, the truth, and the life. And Jesús- no one comes to the Father through Jesús him. dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. The words I speak, Jesus said, are spirit and life. La palabra que va sin espíritu está muerta. The word that goes without spirit. Él is dead. prometió a aquellos que creen en Él tendrían vida eterna. He promised those who believe in him Mas that will have a eternal life. todos los que le recibieron, To all of those who received him, los que creen en Él, those who believe in him, les dio el derecho de ser hijos de Dios. he gave them the power to become the sons of God. Él es la puerta de las ovejas. He is the door of the Él land, es el pan de vida. the bread of life, Él es la the resurrección. resurrection. Nadie puede reclamar esos No títulos. one else can claim those titles. La predicación de los apóstoles se centró en la muerte y la resurrección de Cristo. The preaching of the apostles was focused on the death and resurrection of Y Christ. vimos lo que hizo Pedro en el Sanedrín. And we saw Peter here in front of the Sanhedrin. Vimos lo que hizo Pablo en la sinagoga. We saw what he did in the synagogue. ¿Sabed pues esto, varones hermanos? Por medio de él Know this, my brethren, but through him se os ha anunciado el perdón de pecados, we have been given the forgiveness of sin. que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisten ser justificados, That all of those through Moses' law were not able to be en justified. Cristo Jesús pueden ser justificados. In Christ Jesus, you can be justified. Así que el Señor Jesucristo So the Lord Jesus Christ es el único que tiene el poder is the only one who has that power para perdonar pecados. to forgive sin. Él es el único que nos puede salvar. He's the only one who can save us. Y me alegra muchísimo, And it makes me really happy. me satisface mucho ver a Pedro, I'm greatly satisfied to see Peter, un hombre que después de haber logrado
todo lo que sufrió para llegar a donde llegó, A man who suffered so many things to get to the point that he got to. hacer una demostración de lo que es el poder de Dios. To make a demonstration of what the power of God is. Yo sé que este mensaje te motiva hoy. I know this message will motivate you today. Se cae esa cobardía, That your cowardice will go ese away. miedo que tienes. That fear that Ay, you have. pastor, y cuando yo le voy a hablar a alguien comienzo a temblar. Oh, pastor, when I begin to speak to somebody, I begin to tremble. Que me lengua la traba, dijo una hermana. Yeah, you know, my tongue gets all twisted up. ¿Por qué? Why? No tienes el poder. Because you don't have the power. 3 al 5 de junio. 3 to 5, June. Vamos a dar un seminario poderoso acá en esta iglesia We're going to give a powerful seminar here in this church acerca de la sanidad del alma, with regards to internal healing, desatando ataduras, se llama el breaking tema. bondages. Y así que les extendemos la invitación So I extend the invitation to you. a aquellos que nos escuchan por las redes sociales Those who listen through social medias y que están aquí al otro lado, that are here on the other side ya pueden pasar para acá can also come. y venir a recibir este seminario, que Come este va a and ser receive the de seminar. mucha bendición. It'll be of a great blessing. Yo espero que en este día Dios te bendiga grandemente, I hope that in this day the Lord que greatly esta blesses you, palabra te motive, that this word motivates you, que sepa que sin el poder de Dios no hay salvación, no hay vida, that you know without the power of God there is no que es salvation, there is no necesario el life. Espíritu Santo en tu vida The Holy Spirit is necessary in your life para realizar los milagros. to actually realize miracles. Dios les bendiga. The Lord bless you. Ponte de pie, vamos a Please orar. stand to your feet. A los amigos que nos siguen en las redes sociales, hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Thank you. Amado Padre, en esta hora, Father, in this hour,